Sacrificio ritual, Tiamik Tilistli. El libro de los cantos tiene la canción de danza del arquero flechador. Es un libro maya y dice así: en el centro de la plaza está un joven atado a la base de la columna de piedra, bien teñido. Una hermosa muchacha en el estrado lo perfuma con muchas flores de balché, poniéndolas en sus manos, en sus pies y en todo su cuerpo. Alegra tu espíritu, bello joven, pues vas a ver el rostro de tu Padre en el cielo. Ya no tendrás que regresar aquí, sobre la tierra, con las minúsculas plumas del pequeño colibrí, o tal vez en la piel del hermoso venado, el rojo ocelote, la pequeña víbora o el pequeño faisán. Anímate, piensa solo en tu Padre, no temas, es bueno lo que te harán. Hermosas jóvenes te acompañarán en tu regreso, cuando vengan a herirte profundo. No temas, anímate por lo que va a pasarte. Ahí viene el gran señor gobernador. Viene con el sumo sacerdote y también con el señor Ajaucán Peech. Ahí viene con él, a su lado, el gran sacerdote Ake. Ahí viene el oficial, el señor Cheenen. Alégrate, porque tú fuiste designado para llevar la voz de tus convecinos ante nuestro bello y joven Padre, el que está puesto aquí, sobre la tierra, el que desde hace muchísimos años y hasta el fin del mundo pasa por la bóveda celeste. Esta es la promesa que Él nos dio, vida eterna. Juan 2:25. Muchísimas culturas en el mundo, en su afán por comulgar con los espíritus que hacen posible la vida, realizaron sacrificios en honor a las entidades sobrenaturales que sobrepasan los linderos del intelecto, las barreras de la razón y las emociones. Aquellas energías que la metáfora y el mito de ayer no alcanzan a describir. Las mismas que ni nos es dado a los hombres de hoy poder concebir sin expresar apresuradamente nuestros juicios morales y éticos. En esos tiempos el tema suele ser controversial, ya que hay quienes confunden la pureza de elevar un alma con el ajusticiamiento de criminales, con castigos, cuando en realidad era una distinción para algunos escogidos, era como un premio. Algunos otros niegan a sus auténticos dioses o los confunden con fantasmas imaginarios, y en estas divagaciones se pierde el auténtico sentido espiritual del agradecimiento. Si no se viera con la miopía de los frailes, sino con los ojos del espíritu, la comprensión de la muerte ritual se ampliaría mucho más. Sin prejuicios hay que estudiar usando el criterio de aquella época. En fin, al día de hoy las pruebas sobran y las vamos a estudiar en esta edición. Para que los dioses se encarnen en la naturaleza y energeticen el espíritu de la tierra por medio de su propia sangre, se han valido siempre en mayor o menor medida de penitencias, sacrificios y en algunos casos de la entrega de la vida misma. Los habitantes de Mesopotamia, India, Tahuantinsuyo, China, así como la tierra de la náhuatl e inclusive en Europa, sintieron que podían colaborar con el movimiento del universo, echando a andar esta energía con su propia sangre. Se la llamaba también el agua preciosa. Así es. A precio de sangre y corazón es como se pagaba la existencia. ¿Cómo acostumbras pagar a la tierra por tu existencia? ¿Cuánto habría que pagarle al cielo por ser portador de una esencia divina? En las tierras del antiguo México se solía creer que era necesario ayudar al movimiento del desfile solar por medio del saldo de algunas vidas mediante la muerte honrosa. Por supuesto, bastaba bastante lejos de la exagerada suma que se notificó a la corona de Castilla y Aragón, la cual justificaba el exterminio de aquellos salvajes. En este capítulo haré un recorrido para notar que en muchas partes del mundo la ofrenda de vida no solo era considerada normal, pudo haber sido considerada una distinción de honor en tiempos inmemoriales.
Las personas, durante la historia mundial, han usado la fe para realizar estos ritos. Y aunque para muchos sean verdades incómodas o motivos de juicio y hasta de burlas, hay necesidad de tocar estos temas para salir del meollo de la ignorancia en el que el Toltecayotl se encuentra actualmente. En el tiempo del texto sagrado del Rig Veda, en India, 5000 años atrás, se hablaba ya del sacrificio del primer hijo a los múltiples dioses. Un poco después, en la historia bíblica, los rezagos del sacrificio no dejaban de ser ajenos culturalmente, y no han debido ser tan descabellados, ya que, a pedido de Jehová, y a fin de poner a prueba su fe, Abraham fue llamado para sacrificar a su primogénito, Isaac. Finalmente era solo una broma del Elohim, y tras sonreírle a la cámara escondida entre las nubes, el buen Abraham al fin terminó degollando solamente un borreguito. Hasta hoy, muchos cultos de América ofrecen borregos, gallinas o fetos de auquénidos en sus altares, tal como lo hiciera este patriarca del catolicismo, Abraham. La misa cristiana es aún un recordatorio simbólico al sacrificio de Cristo, bebiendo su sangre, comiendo su cuerpo. Imaginemos un sacerdote de la náhuac, habría tenido muchos pensamientos confusos al respecto, al ver aquel cuerpo lacerado y agonizante, clavado sobre una cruz, sobre lo que ellos solían considerar un glifo de florecimiento, la cruz. Tal vez la misma confusión que sintieron las tropas de castellanos al ver el oficio sagrado en lo más alto de los teocallis. No olvidemos que de todas las formas en que pudo morir Jesucristo, se escogió punzarlo con una corona de espinas y hacerle una incisión en el torso. En breves términos, fue un sacrificio ritual de sangre. No es que en las tierras europeas los sacrificios hayan sido desconocidos. En la antigua Roma, Cicerón, Tácito y Plinio el Viejo comentaron sobre el sacrificio humano entre los celtas. Aunque solo Julio César en su comentario de las guerras gaélicas atribuye esta práctica particular a los druidas celtas. Ellos también ofrecían sacrificios humanos al dios del trueno Taranis, quemando gente, por ejemplo, en una gigante efigie de madera, llamada la canasta del hombre Wicker, donde entraban cientos de personas para ser quemadas vivas. Estos sacrificios sucedieron en Roma, ¿sí? La capital del Vaticano actual. No queda claro si para romanos y celtas se trataba de un sacrificio o la simple tortura de invasores, ya que Diodoro Sículo, en su biblioteca histórica, habla también del toro siciliano, un toro de metal hueco, donde se introducía a una sola persona para que sea asada viva lentamente. En Mesoamérica, como en todas las culturas ancestrales, prácticamente sin excepción para esos tiempos, el sacrificio humano también era una costumbre normal. Intentar negar la muerte ritual en esta tierra, en México, sería también negar la abundante evidencia histórica, invalidar el trabajo de grandes antropólogos, como el doctor Alfredo López Austin, el señor Miguel León Portilla, Alfonso Caso o el doctor Eduardo Matos Montezuma, por citar solamente algunos estudiosos que dedicaron su vida a la investigación histórica. Esta actividad ritual no pudo pasar desapercibida para Fray Diego Durán, quien cuenta en sus crónicas que el Tlatoani Ahuitzol sacrificó la imposible suma de 80,000 personas alrededor del año 1500 durante la ampliación del Templo Mayor. Si Tenochtitlan tenía 200,000 habitantes, la narración no solo carece de lógica, sino que también revela ocultas intenciones. No podría matarse una persona cada 2 minutos durante las 24 horas, con el objetivo de justificar el proceso de evangelización de tierra ajena ante la corona. El fraile faltó al 8º mandamiento: no mentirás ni darás falso testimonio, para luego quebrantar uno a uno todos los demás mandamientos católicos. El fraile exageró la ofrenda de corazones en códices mandados a dibujar a última hora, enalteciendo el sacrificio humano por sobre toda otra actividad cultural y social. Con esos argumentos exacerbados de canibalismo y barbarie, es como
el reino de Aragón y Castilla obtuvo el permiso de allanar el continente de serpientes, es decir, Amaruca, que es el nombre original en idioma runasimi del Tohuantinsuyo. Recordemos que Américo Vespucio nunca conoció América, por lo tanto, este continente no merece su nombre. Su nombre original fue Amaruca. Con la licencia real se justificó el derramamiento de sangre por tropas militares, y así empezó todo. El Holocausto se oficializó. Aún bajo estos términos, los hispanos de aquel tiempo cínicamente osaron a cuestionarse si los indios tenían alma. Si tal era la pregunta, si tenían alma o no, es muy probable que en aquellos tiempos la moral católica ni se cuestionara la violenta intromisión a otro continente, así como tampoco se cuestionaban el esclavismo. Recordamos que el apartheid contra los ciudadanos afroamericanos acabó solamente hace 50 años por parte de los colonos europeos en tierras, también americanas. Tal vez la conciencia de aquellos tiempos era distinta y la intervención se haya dado con la naturalidad con la que los carniceros terminan su labor al final del día, en el rastro, sin mucho asomo de culpa ni grandes cuestionamientos éticos. Se lavan las manos de sangre y se van a su casa. Una cosa es el sacrificio ritual, el tiamictilistli, y otra es un exterminio. Sí puedes ver la diferencia, ¿cierto? En India, por ejemplo, los Vaisnavas no encuentran diferencias entre el alma de un perro, un comeperros, un santo o la de un agricultor. Ellos comprendían la naturaleza del ser en un modo amplio, igualitario. El ser podía venir en cualquier presentación. A esa naturaleza interna en México se le llamó teyolía, algo así como denominar al alma. Volviendo al tema, el tiempo reveló algo de lo que sucedía en Anáhuac, rebautizado como Nueva España para entonces. A través de los relatos de un fraile, Bartolomé de las Casas, nos enteramos que, horrorizado, contó cómo en honor a Jesucristo y a sus 12 apóstoles, las orcas se disponían de 13 en 13 para estrangular a los naturales. Murieron cientos de miles de personas, y aquí vale recordar que, acorde a las tradiciones mesoamericanas, la muerte no se considera como el final, por el contrario, es parte de un camino eterno e insondable. Aunque muchas filosofías orientales afirman que el alma es inmortal, otras consideran que la cantidad de vidas y muertes que experimentamos antes de abandonar la rueda kármica es finita. Sus libros enseñan que el alma viaja indeterminadamente de un cuerpo a otro, como el aire lleva los aromas de una flor a otra, y es por eso que exhortan a identificarse lo menos posible con el cuerpo físico y con sus deseos, ya que solo son pasajeros. Los budistas, por ejemplo, dicen que la rueda de la vida dura como 3000 vidas hasta que la esencia se agota, como una rueda que deja de girar. Científicamente, la reencarnación a la actualidad ya es una verdad comprobada, y solo algunos dogmas se ocupan de reprimir esta verdad eterna, muy antigua y muy futura. Para liberarse de la rueda cósmica de las vidas y muertes, conocida como rueda del karma en India, la liberación estaba en manos del sacerdote. Ver al sacerdote como un liberador de la rueda de la vida me recuerda mucho a la civilización del lago de Texcoco. En Tenochtitlan, donde el absoluto amor por la vida espiritual era mayor que el apego a la vida terrenal, esas prácticas requerían del chachalmeca, que era así el nombre del sacerdote dedicado a realizar los sacrificios de la esencia vital. Él era quien guardaba y preparaba sus utensilios, vasos y navajas ceremoniales. No todos estaban capacitados para lograr comunicarse con la deidad. Imagínense sentir una descarga sagrada tan grande como la hacía el chachalmeca en el momento de un sacrificio. No hay que olvidar que en la cosmovisión mesoamericana, la cabeza humana era un sitio donde residía una parte importante de la energía vital del individuo, llamada tonali. Por lo que me referiré a las murallas de cráneos encontradas en cada cerro ceremonial respetable de México. Tzompantli viene de las palabras náhuatl Tzontecomatl, cráneo, y pantli, banderola o
aquello que se alza o que va en fila, como un estandarte. Se traduciría como estandarte de cráneos o lugar donde se alzan los cráneos. A nivel político, el Tzompantli era una manifestación del poderío militar de los gobernantes. Este tipo de edificios aparecen desde el principio del periodo epiclásico. Acerca del simbolismo del altar de cráneos, pareciera que va ligado a la guerra, al sacrificio y al juego de pelota. Para los guerreros y jugadores de pelota, conservar los cabellos de la coronilla o los cráneos completos era una forma de obtener el poder y las capacidades de sus rivales caídos. Resulta irónico que un grupo de españoles, esclavos africanos y hasta caballos quedaron empotrados como trofeos de guerra en el Tzompantli de la ciudad de Tecuaque-Sultepec, en el estado de Tlaxcala. Estos casos son históricos y casi en su totalidad basados en datos prehispánicos, separando claramente la información intervenida por los hispanos de la información que generó el anáhuac, aquella que se escrita en el disco duro, en la roca. ¿En qué ocasiones se podía ofrendar? ¿En qué ocasiones se ofrendaba? Al pensar en conexiones religiosas desde la perspectiva occidental, a menudo se antepone la necesidad y rara vez se expone el agradecimiento por la realidad tal cual es, sin cambiarla ni un poquito. Se piensa en el pedido, el derecho, el merecimiento, reclamar todo el tiempo por nuestros derechos y rehuir ante nuestros deberes humanos, ahuyenta a los guardianes elementales. Te convierte en un reclamón y a los dioses no les gustan los reclamones. Si la comunicación que tenemos con el Gran Espíritu es solo para reclamar cobijo y comodidad, es tan parecido a como hacerle una llamada a tus padres solo para exigirles cubrir los gastos, sin darles ninguna satisfacción a cambio. Por el contrario, humillándolos. Sucedió de forma natural por miles de años, no solo en México. Como vemos, se pactaba mediante ofrendas para mantener el vínculo divino por sobre cualquier condición. El Macehual, el merecido, no duda en ofrendar lo mejor que tiene. A la actualidad, si se quiere comulgar con los espíritus, ya lo dejó claro Seacatltopiltzin, con un par de gotas de sangre, es más que suficiente. La ofrenda debería ser simbólica. Pero, ¿cómo se ofrendaba? Mediante el mayor tributo ritual a quien se esté ofrendando los honores. Se evitan los propósitos personales en la ofrenda. Se levanta el humo del incenciario, siempre por la comunidad, por los demás, y entonces al final por uno, integrándose, nunca separándose de la comunidad. Entonces se pide el permiso de Nahuatilistli a los guardianes del lugar, presentando las ofrendas en formas de fruto, de miel, de semilla o de flor. Se expresa el Amatlacuiloli, el mensaje, a cada uno de los 4 puntos cardinales, así como a la tierra y al cielo. Se dirige el mensaje al sur, al oeste, al norte y al este. A veces solo se requieren unas gotas de sangre en papel amate incineradas en el copalero o derramadas simplemente sobre la tierra, dependiendo de a quienes quieras ofrecer el tributo. Es mejor así, pues en tiempos antiguos la decapitación era una modalidad común y algunos seleccionados terminaban formando parte de las varas de un Tzompantli. Ojo, no cualquier cráneo iba a parar allí. Eso tenía que ser una distinción, cuidar Tenochtitlan. No es de extrañar la presencia de cientos de cráneos apilados. Los españoles ya sabían de ello, ya que fue en 1561 que Yogdak, el jefe otomano de una isla de la costa de Túnez, sorprendió a una tripulación de 80 naves españoles que llegaron a invadir, ejecutándolos de forma tribal. Apiló sus cráneos hasta una altura de 10 metros. La Torre de Calaveras, o el Burj al-Rus en árabe, estaba compuesta por cabezas de españoles superpuestas y unidas por argamasa, exactamente a la manera de un Tzompantli. Estamos hablando de España. En la cabeza está la fuente intelectual, pero lo más valioso en las antiguas civilizaciones era el corazón, y su extracción con un pedernal era el más predecible sacrificio. Existe aún la controversia de que si una obsidiana permitía llegar hasta el corazón a través del esternón, y se cree que es por la boca del estómago por donde se llegaba hasta esa profundidad. En el año 2017 se hicieron los estudios respectivos y se vio que es por la boca del estómago por donde se llega al corazón. Otra manera de morir para los sacrificados era ser encerrados en cavernas o ahogados.
generalmente en los cenotes sin salida. Había maneras de morir menos honorables, como el sacrificio gladiatorio, que era otro destino propio de prisioneros de guerra. Los soltaba en una piedra redonda, llamada Temalacatl, para pelear con guerreros locales. Se comenta que algunas veces, en desventaja numérica, o con armas de juguete, armas falsas, se les podía incluso dar la oportunidad de huir para flecharlos luego, como si fuera un deporte de cacería humana. Esto era llamado Tlacacalistli. Mel Gibson no estaba tan equivocado en su película. Esto ocurrió. Aquí están las pruebas. Eso es lo que ocurría en tiempos antiguos, lejanos de nuestra comprensión actual. Hoy podemos comulgar con los elementos, como nos lo pidió nuestro señor Quetzalcóatl, ofreciéndoles unas sencillas gotas de sangre en lugar de consumir más hostias. Al fin y al cabo, las ofrendas no son para la degustación de nuestro paladar, sino para el alma de los seres que hacen posible nuestra vida. Otra vez se trata de dar, no de simplemente tomar. Ya bastante hemos tomado. Voy a terminar el capítulo con este poema de mi propia autoría. Con honor y con valentía se ofrenda un corazón humano a los dioses en su morada, en lo alto del templo sagrado del sol. Debemos ser dignos de liberar nuestro corazón a las garras de las águilas, para ascender al cielo y así devolver el equilibrio del mundo. La vida misma es una ofrenda divina. Así como lo enseñaron nuestros grandes tlatoanis de palabra luminosa, quienes nos guían con su sabiduría y nos muestran el camino hacia la eternidad a través del sacrificio sagrado. En el altar ceremonial se yergue el guerrero orgulloso que se entrega a los dioses, poseedor de la fuerza y la nobleza de su linaje. No aceptarlo es haber entendido poco acerca del valor genético de la sangre que brota desde el centro del ser, el núcleo, lo más auténtico. En el eco del tambor sagrado se escucha el latido de un corazón que late en el pecho del sacrificado y se ofrece en la llama del sol. Oh, sacrificio sagrado, tu sangre da vida a la tierra y tu grito de dolor y de gloria se funde en el canto inmortal del universo. Así es la ofrenda, como la cosecha del tenoch, la tuna madura que no debe descomponerse, la metáfora del corazón humano. Así debe llegar en plenitud hasta la casa del sol, en un acto de amor y de entrega, y así unirnos con los dioses y el misterio de la vida en el glorioso ciclo de la creación.